El secreto del cura de Guápulo. Para esta y más historias suscríbete. En las colinas que rodean Quito, el antiguo sendero que conduce al santuario de Guápulo guarda secretos que solo los más valientes se atreven a contar. Al caer la noche, cuando la niebla cubre los caminos y las luces del santuario apenas parpadean, se escucha una historia que aún hoy hace temblar a quienes la conocen. El padre Anselmo era el cura de Guápulo en el siglo XVII. Hombre respetado y temido, su palabra era ley en el pequeño pueblo que entonces rodeaba el santuario. Conocido por su severidad, el padre Anselmo no toleraba el pecado en ninguna de sus formas. Para él, no había lugar para la compasión o la indulgencia. Sin embargo, su vida aparentemente impecable ocultaba un secreto que lo llevaría a un destino trágico. Una noche fría, un joven llamado Tomás llegó a las puertas del santuario. Estaba desesperado, con el rostro demacrado y el cuerpo temblando de hambre y miedo. Hacía semanas que no encontraba trabajo, y para alimentar a su familia, se había visto obligado a robar una pequeña cantidad de comida del mercado. Culpable y lleno de remordimiento, se dirigió al santuario en busca de absolución. «Padre, he pecado», dijo Tomás con voz temblorosa al arrodillarse ante el confesionario. Anselmo, tras escuchar la confesión, lo miró con frialdad. Su rostro no mostraba compasión alguna. «El robo es un pecado mortal, hijo», dijo el cura con tono implacable. «No hay redención para los que eligen el camino del mal. Deberás enfrentar las consecuencias». Tomás suplicó, con lágrimas en los ojos, que se le diera una oportunidad de redimirse, pero el sacerdote fue inflexible. Tras ser rechazado, Tomás salió del santuario, su corazón hundido en la desesperación. Días después, el joven desapareció sin dejar rastro. El padre Anselmo intentó seguir con su vida, pero una inquietud comenzó a acosarlo. Poco a poco, el santuario se volvió un lugar inquietante. Al caer la noche, extraños sonidos perturbaban la paz del lugar, pasos que resonaban en los pasillos vacíos, susurros que parecían venir desde las sombras. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se volvía más intensa. El padre Anselmo empezaba a notar que las velas se apagaban sin razón aparente y que el aire en su celda era cada vez más frío, helado incluso en las noches más templadas. El temor comenzó a invadir su mente. En la oscuridad sentía la presencia de alguien más. Una noche, mientras rezaba en el altar, la temperatura bajó drásticamente. El aire se volvió pesado, y de pronto, un susurro surgió de las sombras. «¿Dónde está mi perdón?». El cura se levantó de golpe, con el corazón palpitante. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, sabía que no estaba solo. El rostro de Tomás apareció en su mente, y una angustia profunda lo invadió. Esa misma noche, el cura vio, por primera vez, la figura de una sombra al pie del altar, un espectro que parecía estar esperando algo. Anselmo intentó rezar, pero sus palabras no tenían el mismo poder de antes. Las noches se convirtieron en un tormento interminable, y la figura sombría comenzó a aparecer con mayor frecuencia. Cada vez que el sacerdote cerraba los ojos, el rostro de Tomás lo miraba, pidiendo la absolución que le había sido negada. Las palabras de rechazo que había pronunciado aquella noche resonaban en su cabeza como un eco interminable. Los aldeanos de Guápulo notaron que algo extraño sucedía en el santuario. Durante las misas, el cura se veía distraído, nervioso. Algunos comentaban haber visto una figura encapuchada rondando las afueras del santuario en las noches de niebla. Una figura que arrastraba lo que parecían ser cadenas invisibles. Aquellos que se aventuraban cerca del lugar decían sentir un frío que penetraba los huesos, un frío que no era natural. Finalmente, una madrugada, el padre Anselmo desapareció. Los aldeanos, intrigados y preocupados, comenzaron a buscarlo. Lo encontraron al amanecer, tendido junto al altar del santuario, su rostro pálido y sin vida. Nadie sabía qué había ocurrido exactamente,
pero las marcas de terror en su rostro contaban una historia que nadie quería escuchar. Desde entonces, se dice que el alma del padre Anselmo vaga por los senderos de Guápulo, arrastrando cadenas y rezando en vano, buscando el perdón que nunca dio. Los habitantes de Quito aseguran que, en noches de tormenta, su figura encapuchada puede verse entre la niebla, caminando lentamente hacia el santuario, como si aún estuviera buscando redención. La leyenda del cura de Guápulo se ha convertido en una advertencia para aquellos que guardan secretos oscuros. La culpa, dicen, tiene formas de manifestarse que ni la fe más fuerte puede evitar. Y en las colinas de Quito, cuando la niebla se espesa, el espíritu del cura continúa su penoso caminar, atrapado entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar la paz.